se asocia mucho a síndromes de mala absorción, que también vamos a revisar. La diarrea, bueno, la crónica es cuando dura de más de 2 semanas y bueno, sabemos que el gasto fecal es mayor de 10, pero por más de 2 semanas. En el adulto mayor de 200 gramos en 24 horas. La etiología, pues hay muchas causas que deben de ser estudiadas y que son patologías un poco más crónicas, es un tema más árido, pero pueden ser factores intraluminales, factores asociados a la mucosa, que es decir, trastornos pancreáticos como la fibrosis cística, trastornos de los ácidos biliares como la colestasis crónica o alguna resección de ileón, trastornos intestinales como malabsorción, deficiencias congénitas de algunas de las enzimas, factores de la mucosa, integridad alterada como algunas infecciones. Estábamos viendo que una de esas era la Yardia-Lamblia, la función inmunológica alterada como en el SIDA y alguna otras áreas de la superficie alteradas, como en el síndrome de intestino corto, la función secretora alterada, como en algunos tumores secretores, y estructuras anatómicas alteradas, como en la enfermedad de Hirschsprung, en la obstrucción parcial del intestino o en una rotación patológica. Estas son por edades. En el lactante, el síndrome de mala absorción, postgastroenteritis, la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, la fibrosis quística. En la infancia ya son diarreas crónicas inespecíficas, la yardiasis que les comenté hace ratito, la propia enfermedad celíaca y la de fibrosis quística, y en la adolescencia el síndrome intestino irritable, que es súper frecuente, y la enfermedad inflamatoria intestinal, que antes se conocía como CUSI, y el Crohn. Esta es la evaluación que debemos de hacer en una diarrea crónica, es totalmente distinto a la diarrea aguda. La fase 1, pues nuestra anamnesis, nuestra historia clínica, nuestra exploración física, ser súper incisivos en revisar el hígado, en revisar el vaso, en revisar si se palpa alguna masa o algo así, hacer nuestro estudio de las heces y nuestro estudio de sangre. Necesitamos una biometría hemática, una velocidad de sedimentación globular, BUN, urea, creatinina, pruebas de función renal y coprocultivo también. Podemos buscar intencionadamente la toxina de Clostridium difficile en heces. En la fase 2 ya nos tenemos que ir a estudios mucho más específicos. ¿Alguien recuerda para qué son los cloruros en sudor? Exacto, fibrosis quística es una causa de diarrea crónica porque no hay absorción de muchas sustancias, tanto carbohidratos como de grasas, y hay esteatorrea, entonces por eso hay diarrea crónica, ¿ok? Debemos de hacer una recolección de evacuaciones en 72 horas. Este estudio incluso ya lo podemos sustituir por un SUDAN, electrolitos, molaridad en heces, las pruebas de hidrógeno en aliento. En la fase 3, estudios endoscópicos, la biopsia, alguna sigmoidoscopía o colonoscopía y estudios de bario para ver si hay algún problema mecánico. Y en la fase 4 ya siguen los estudios hormonales, el polipeptido intestinal vasoactivo, gastrina, secretina y bueno, todo lo que pueda modificar la función intestinal. ¿Sí ven? Es como ya la diarrea crónica son pocos, pero los que lo presentan son un reto diagnóstico. En el síndrome de malabsorción vamos a ver que es una alteración en la absorción de los nutrientes. Puede o no estar acompañada de diarrea, que es lo más frecuente, que sí lo esté, pero es una alteración en la absorción de los nutrientes, resultando afectados los mecanismos de transporte de estos desde la luz del intestino hacia el medio interno del organismo. A la digestión la definimos como el complejo mecanismo mediante el cual los alimentos son fraccionados en sus componentes básicos para que puedan ser absorbidos a la luz. Y signos y síntomas: la pérdida de peso, la falla para crecer, la diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, sedemia, anemia, osteomalacia, alteraciones de la coagulación. Esto secundario a todo lo que no se puede absorber y que es necesario para evitar las anemias, evitar las alteraciones en la formación de los huesos y en la ossificación de los huesos y las alteraciones de la coagulación por algunas vitaminas que no pueden ser absorbidas. Aquí es importante que recordemos la digestión y la absorción de nutrientes. ¿De qué parten
Los triglicéridos son las macromoléculas. Estos de acá son las macromoléculas. Y estas son las moléculas absorbibles. O sea que esto se tiene que degradar a través de enzimas, péptidos y algunas proteínas o acompañarse de algunas proteínas para poder ser absorbibles. Por ejemplo, los triglicéridos en ácidos grasos libres, los ésteres de colesterol en colesterol, los hidratos de carbono en monosacáridos o disacáridos en algunas veces, las proteínas en aminoácidos di o tripéptidos, las vitaminas conjugadas en vitaminas libres y el mineral igual en mineral libre. Entonces necesitamos ciertas sustancias que se van a ver alteradas en las diarreas, en los síndromes malabsortivos, que no van a permitir que esto llegue a esto y no podamos hacer la correcta absorción. Tenemos la fase o procesamiento intraluminal, que conocemos como digestión, la absorción en la mucosa intestinal y el transporte hacia la circulación como postabsorción, como etapas de la absorción de los nutrientes o de los micronutrientes. La fisiopatología de la malabsorción, vamos a empezar con los lípidos. Estas son las principales causas. La alteración de los ácidos biliares, que se encargan de emulsificar las grasas, la alteración en las enzimas pancreáticas, que se encarga, de degradar estos lípidos, la alteración de la superficie absortiva y alteraciones en el flujo linfático. Las que son debidas a ácidos biliares, hay desde alteración en la síntesis, como el daño hepatocelular, ejemplo la cirrosis, alteración en la secreción, como la colestasis, inactivación de los ácidos biliares en el sobrecrecimiento bacteriano y en las pérdidas de ácidos biliares en enfermedades de Lilion o resecciones mayores de 1 metro de intestino. Esas son como las principales causas. De las pancreáticas, la deficiencia de las enzimas o, los niños con fibrosis quística, enfermedades pancreáticas y la inactivación de algunas enzimas como las lipasas en los síndromes de hipersecreción ácida, se eliminan o inactivan lo que produjo el páncreas, entonces no dejan que tengan su adecuada función, y la desincronía en la secreción enzimática o inadecuada mezcla, como por ejemplo en las gastrectomías tipo Virgo 2. Cuando hay alteraciones en la superficie absortiva, por ejemplo las enfermedades inflamatorias, una de estas principalmente la enfermedad celíaca, que ahorita vamos a mencionarlo un poquito más, en algunas enfermedades carenciales como en la desnutrición, en las hipovitaminosis, algunas infecciosas y algunas infiltrativas. Por ejemplo, con una adecuada superficie absortiva, como les comenté, en las restricciones intestinales, en los bypass. La enfermedad celíaca, nada más vamos a mencionarla porque es importante, la pueden llegar a preguntar. Es una reacción inflamatoria inmune contra el gluten, es decir, la gliadina. Está presente en las harinas, trigo, avena, cebada. Tiene una predisposición genética asociada al HLA-DQ2, HLA-DQ8. Y la respuesta inmune puede ser celular y humoral. Generalmente se presentan las dos, ocasionando que a nivel de la mucosa intestinal, en la lámina propia en el epitelio, se presente un infiltrado de linfocitos. Y la respuesta humoral, hay anticuerpos circulantes, antiendomicio y antitransglutaminasa, que ocasiona atrofia vellositaria, hiperplasia de las criptas y consecuentemente diarreas crónicas. Otro tipo de malabsorción, pero ahora ya por causas pancreáticas, generalmente son algunas enfermedades. Las más comunes es la fibrosis quística. También puede haber deficiencia en la pancreatitis crónica, en la deficiencia de trisinógeno, amilasa o la lipasa, que son las enzimas principales a nivel pancreático. La consecuencia que pasa es si no se absorben los lípidos, desnutrición calórica, disminución del peso. Hay mala absorción de vitaminas liposolubles A, D, E, K. ¿Recuerdan lo que les comentaba de la coagulación? Aquí está uno. Si no se absorben las grasas, no se absorben las vitaminas liposolubles y hay alteraciones de la coagulación. ¿Ok? De ahí viene. Diarrea secretora colónica, ácidos grasos no absorbidos son hidroxidados por las bacterias que actúan como secretagogo y podemos tener una diarrea secretora. Este es otro ejemplo de diarrea secretora. Y la deposición esteatorreica, lientérica. Lientérica es aquellas evacuaciones
que se presentan con alimentos no digeridos. Viene, hay cuenta, así como mastiqué, no sé, algún alimento, así se evacúa. ¿Vale? Ándale, a ver. Entonces, buen ejemplo. Ahora, la malabsorción de los hidratos de carbono, los principales mecanismos son la deficiencia de la amilasa pancreática, alteración en las disacaridasas ya en el intestino, alteración de la superficie intestinal absortiva y alteración en la circulación portal y venosa central. Por ejemplo, algunas de las alteraciones de las disacaridasas, ya lo vimos, el déficit de lactasa, congénito es muy raro, pero congénito de inicio tardío es cuando la lactasa tiene actividad reducida. Y el adquirido, que es el más frecuente, es cuando la actividad está reducida por un daño difuso intestinal. Generalmente se presenta después de un evento que ocasionó daño en el intestino, como una yardiasis, un rotavirus, una enfermedad celíaca, un sobrecrecimiento bacteriano, una enfermedad inflamatoria intestinal también lo puede ocasionar. No sé si han visto las señoras que dicen, es que mi hijo tuvo diarrea, después de ahí la leche no le cae bien, ¿no? Hace evacuaciones explosivas, ácidas, explosivas, se irrita la mucosa anal y perianal, la piel perianal. Esto está hablando de una alteración en la lactasa, pero después de un evento de gastroenteritis. Ahí quedó como el efecto adverso. Las consecuencias fisiopatológicas, si no se absorben los carbohidratos, es diarrea osmótica, que puede ser acuosa o bilientérica, la desnutrición calórica, que disminuye de peso, no sé por qué se cambió esto, ¿sí? Pero era una flechita de abajo, y la fermentación por bacterias colónicas, con formación de ácidos grasos de cadena corta, que disminuyen el pH, por eso generalmente cuando se está sospechando de una de estas alteraciones, el estudio que se pide es un pH y disacáridos en ese, ¿ok? Y les van a mandar un pH bajo con disacáridos positivos, que era lo que les comentaba al principio. Formación de metano, mucho meteorismo, ¿ok? La malabsorción de proteínas, tenemos alteración en la secreción de proteasas pancreáticas, alteración en la activación de enzimas, casi todos lo mismo, no sé si se dan cuenta, pero con cada uno de los macronutrientes, y alteración de la circulación portal y central y venosa. Las consecuencias es la desnutrición proteica, que lleva a hipoalbuminemia, edema y linfopenia. En particular, también existe malabsorción de vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, la vitamina B12. Esta ingresa al organismo a través de una proteína externa. En el estómago se produce la proteasa gástrica, lo que libera, digamos que tenían que liberar a la vitamina, y la proteasa pancreática la convierte en vitamina B12 libre, que el mismo estómago produce el factor intrínseco, y junto con el factor intrínseco forman el factor intrínseco, el complejo del factor intrínseco vitamina B12. El ilion distal tiene un receptor específico para este complejo. Entonces, si operaran al paciente y le quitaran la parte del estómago que produce el factor intrínseco, o de plano no tenemos las proteasas que crean el estado libre de la vitamina B12, ya vamos a tener problemas para hacer este complejo y no se va a absorber. Los va a llevar a una deficiencia de vitamina B12 y con esto pues a una anemia. Megaloblástica. Malabsorción de minerales, por ejemplo el calcio. El calcio tiene un transportador de alta afinidad dependiente de vitamina D. Si hay una alteración en la absorción, si hay una alteración en la digestión, con sustancias en el lumen que pueden atrapar el calcio, es decir, algún quelante, pues no nos va a permitir que este se absorba de manera adecuada. Y también puede haber alteración al nivel de la mucosa, con enfermedades de la mucosa, déficit de vitamina D y las quiesidas. Las quiesidas ocasionan que no se pueda absorber el calcio. En el caso del hierro, se absorbe principalmente en el intestino delgado proximal a través de un transporte activo. Y bueno, la absorción es principalmente de hierro orgánico, y el transporte hacia la circulación debe estar regulado. Hay menor absorción cuando hay alteraciones de la mucosa, infecciones de grandes cantidades
de hierro, los fosfatos, carbonatos y citatos y la falta de acidez gástrica. Por eso cuando le damos hierro al paciente como tratamiento le pedimos que por favor nunca se tome el hierro con la leche, sino es más que se lo tome con un vaso de jugo de naranja para que su absorción sea mejor. Y también le pedimos que obviamente es mejor el hierro que está en la carne o el hierro que está en los vegetales verdes. A ver, les pregunto. ¿Cuál es mejor, el de la carne? Bueno, no, la pregunta no es cuál es mejor, es cuál se absorbe más rápido o con mayor facilidad. El de la carne roja, ¿ok? Sí recomendamos todo lo que sea hoja verde, sí lo recomendamos por las grandes cantidades que tiene, pero la manera férrico y ferroso es más difícil de absorber las que se encuentran en las hojas verdes, ¿ok? El síndrome de mala absorción también tiene etapas de evaluación. La primera etapa, la inicial, pues hacemos una historia clínica detallada, una completa examen físico, hacemos mediciones del crecimiento y medidas antropométricas para ver en qué estado está nuestro paciente. Tomamos muestra de sangre y de evacuaciones. La de la sangre, pues hacemos una biometría hemática completa, velocidad de sedimentación globular, incluso inmunoglobulinas, anticuerpos. Y en las evacuaciones va a ser cultivo, coprológico, coproparasitoscópico, y ya hay estudios especiales como la elastasa o la alfa-1 antitripsina para enfermedades específicas. La segunda fase es la peor. Son estudios específicos para cada enfermedad. Iontoforesis y elastasa fecal para la fibrosis quística. La de filosemia a la hora traduce en forma indirecta la integridad de la velocidad intestinal o su atrofia. El Sudan, aplicable en patologías que cursan con esteatopia. Y así todo un gran complejo de enfermedades. El ANCA para enfermedades inflamatorias intestinales. Los niveles séricos de folato para ver si se está absorbiendo bien la vitamina. Y así con todo. La tercera fase, pues ya son los niveles séricos de vitaminas liposolubles para valorar la insuficiencia pancreática exógena y las hepatopatías, niveles séricos de zinc, cuando el paciente ya tiene datos de una acrodermatitis enteropática, es decir, presenta edema, descamación, eritema, afecta zona peribucal y perianal. Y lo ideal, la biopsia intestinal. Puede ser endoscópica alta y baja para enfermedades que incursan con alteraciones morfológicas, como la enfermedad celíaca, abetalipoproteinemia, linfangiectasia, la enteropatía alérgica, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Ya no le busca. Y hay estudios, bueno, como les comenté, endoscópicos más biopsia, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la biopsia hepática, y dependiendo de lo que nosotros estemos escuchando, es lo que tenemos que... nada. Ok, listo. Vamos a continuar con desnutrición. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Son temas más como aburridones, ¿no? No sé. ¿O si les gusta eso? No, no. Bueno, vamos a hablar de desnutrición. ¿Vale? Ya tenemos un cirujano aquí. Bueno, vamos a hablar de desnutrición, ¿verdad? Para empezar con desnutrición vamos a hablar de falla para crecer, que hay que diferenciarlo de desnutrición. La falla para crecer es el retardo en el crecimiento durante la infancia que se asocia o no con diferencias en el desarrollo psicomotor. Los niños son niños que se encuentran con peso y talla por debajo de la percentila 3 y niños cuyo peso desciende más de 2 desviaciones estándar de su peso anterior o se mantiene estacionado durante un periodo de 6 meses, es decir, retardan su propia curva de crecimiento, que no quiere decir que la curva esté mal, solamente que se detuvo, ¿ok? O de donde estaba, bajó, pero ya había crecido, entonces no estaba desnutrido, sino presentó en ese momento una detención, una falla para crecer. En estos casos no se afecta el perímetro cefálico y no necesariamente se habla de desnutrición. Hay un trastorno en el balance calórico por falta de aporte o por falta de absorción.
Ok. Se puede clasificar la falla para crecer como orgánico y como no orgánico. Orgánico secundario a un proceso físico en el que se afecta algún órgano o sistema. Y no orgánico cuando no se demuestra ninguna alteración anatómica, orgánica, con deterioro de los vínculos familiares y del ambiente socioeconómico. O sea, aquí afecta todo, no nada más el bebé si tiene alguna patología en su cuerpo, sino si tiene algún problema familiar, puede afectar el crecimiento del paciente. La etiología de la falla para crecer puede ser desde prenatal y postnatal. Prenatal, alguna complicación de la prematurez o alguna anormalidad cromosómica, y postnatal, pues cualquier enfermedad que le ocasione un retraso en su crecimiento o un estancamiento de su curva. La desnutrición, al contrario, es una condición patológica ocasionada por la carencia de nutrientes, por un aporte insuficiente o por un gasto excesivo. El ejemplo clásico es un cardiópata. Es un cardiópata, le están dando de comer bien, se alimenta bien, a lo mejor tiene un poquito de problema para la alimentación, se cansa, le ocasiona disnea a la alimentación, pero su gasto energético es súper alto. Su corazón siempre está tratando de vencer resistencias, tiene alguna malformación que no le permite y está generando un gasto energético muy alto. Esos niños se desnutren. ¿Ok? Bueno, el aporte insuficiente puede ser una alteración en la digestión o en la absorción, y el gasto excesivo, algún incremento de los requerimientos de energía por estrés, infecciones, cirugía o alguna enfermedad. Es más frecuente lo más frecuente es que se presente de esta manera. Hay un mayor gasto energético con un aporte insuficiente. Eso es lo más frecuente. Estas son las dos formas de presentaciones, dependiendo del tipo de desnutrición que se presente. Si hay una disminución brusca de los nutrientes, se produce disminución con alteraciones graves. Cuando hablamos de energético-proteica, estamos hablando de un kwashiorkor. Cuando estamos hablando de una desnutrición crónica con un aporte insuficiente, pues este era un niño que estaba bien antes, de repente se le suspende de manera brusca las calorías y las proteínas, y es un niño que van a ver gordito, que se edematizó, van a ver gordito porque todo está edematizado, ahorita vamos a ver los signos de desnutrición, pero véanlo, y este es un crónico, incluso puede venir desnutrido desde inútero. Es un niño con un aporte insuficiente energético calórico que se va a presentar con datos de emaciación, con marasmo. La desnutrición aguda es más frecuente en zonas del Golfo, Pacífico Sur y Centro, aquí en el país, en menores de 5 años. Se presenta en un 15.9 a 17.7 en comunidades rurales, con menos de 5,000 habitantes, y se presenta una desnutrición crónica agudizada hasta en un 2.4% de la población. Muchas veces la desnutrición se asocia con ciclos de infección, desnutrición, infección. Es un círculo vicioso, iniciando con un proceso infeccioso, el paciente secundario a la infección se desnutre y después por la misma desnutrición y la afectación en su sistema inmunológico ocasiona que se presenten otras infecciones. Alguna de las causas de este ciclo de desnutrición e infección es el abandono de la lactancia materna. Recordemos que los pacientes lactantes no tienen su propio sistema inmunológico maduro, entonces la transmisión o el donarle las inmunoglobulinas al paciente, principalmente la inmunoglobulina a través de la leche materna, es súper importante. Si nosotros lo quitamos, la fórmula no la tiene. La fórmula no te da esa protección inmunológica que te da la leche materna. El hecho de la lactación temprana, el uso inadecuado de sucedáneos, las infecciones gastrointestinales frecuentes y la prescripción errónea de ayuno son factores que lo pueden favorecer. Y hay un estado de adaptación como condición fisiopatológica, no como normalidad. Los signos universales de desnutrición, dilución, atrofia e hipofunción. ¿Okay? Existe la disminución del sustrato energético y proteico también. Entonces, si no hay proteínas, la principal proteína que se encuentra a nivel intravascular es la albúmina. Si no hay albúmina, ¿cómo comentarte? Se diluye, ¿cómo les explico? Pasa el líquido
de la parte intracelular a la intravascular y existe dilución de todos los componentes sanguíneos. No sé si me expliqué. La atrofia, los músculos no reciben ese aporte proteico para su crecimiento y todos los músculos del cuerpo, incluso los órganos, empiezan a atrofiarse. Todo lo que no se usa se atrofia. Y la hipofunción, empiezan a fallar dentro de todas sus funciones, el resto de los órganos empiezan a disminuir su función, es decir, bajan su estado metabólico a lo basal para tratar de evitar gastar más, evitar el consumo energético. Sí, los signos circunstanciales tenemos que se presentan durante la desnutrición moderada severa. Estos casi no se ven en la leve. Hay alteraciones dermatológicas y de las mucosas. Por ejemplo, una alteración dermatológica es la pelagra. Hay uñas frágiles y quebradizas, cabello delgado, quebradizo, pérdida de brillo, decoloración, edema, temblores y rigidez muscular. Por un ejemplo de esto, una deficiencia de zinc, ¿no? Manifestaciones clínicas por déficit de vitaminas específicas, como el raquitismo, en el caso del déficit de la vitamina D. Hay signos agregados también de desnutrición. Estos no son ocasionados directamente por la desnutrición, sino por la enfermedad que acompaña al paciente y que se agrava por la patología de base. La desnutrición tiene efecto a todos los órganos y sistemas, y como les comentaba ahorita con la hipofunción. Entonces, el principal a nivel del sistema gastrointestinal, hay un incremento del agua corporal con dilución, menor concentración sérica de sodio, potasio y magnesio, una osmolaridad baja o disminuida, trastornos en el transporte activo y pasivo y la disminución de la secreción ácida gástrica, lo que da permiso que entren algunos microorganismos y el ácido, que era nuestro factor protector, pues ya no se encuentra y existen las enfermedades invasivas secundarias a esto. Otro, disminución de la producción enzimática, alteración de las células del epitelio, con los trastornos de la digestión y absorción, sobrecrecimiento bacteriano, desconjugación de las sales biliares por algunas bacterias y ya no se absorben las grasas, ocasionando más desnutrición y una motilidad gastrointestinal anormal. A nivel del sistema inmunológico tenemos la modificación de las barreras anatómicas de defensa primaria, lo que facilita la entrada de algunos microorganismos. Los leucocitos polimorfonucleares en reservas medulares se van a encontrar disminuidos. En sangre pueden estar todavía normales, pero ya en las reservas medulares ya empiezan a disminuir porque no hay ese sustrato para su producción. La quimiotaxis de los polimorfonucleares y los monocitos también se reduce y la fracción 3 del complemento también disminuye. Esta es una manera de cómo clasificar el tipo de deshidratación según el peso para el edad. Nosotros vamos a calcular el porcentaje de peso para la edad, es decir, el peso real que tiene nuestro paciente entre el peso que les corresponde para la edad. Esto lo vamos a sacar de acuerdo de las gráficas, de acuerdo de la edad, del peso para la edad de cada paciente. Existen gráficas de la OMS, ahí es donde las pueden buscar generalmente. Peso que le corresponde para la edad, hacen ustedes, tiene tantos años, qué peso debe de tener, y ese es el que van a poner acá abajo. Y lo multiplican por 100 y les va a dar el porcentaje de peso para la edad que tiene el paciente. Si tiene del 0 al 10%, si tiene disminuido del 0 al 10%, del 0 al 10% el paciente se encuentra en su estado normal. Si la pérdida se encuentra de 10 al 24%, estamos hablando de una desnutrición leve. Si la pérdida de peso o el déficit de peso es de 25 al 40%, estamos hablando de una desnutrición moderada. Y si es más del 41%, la desnutrición se clasifica como severa. Esto es dependiendo del porcentaje del peso para la edad. El tratamiento de una desnutrición se dice que en la etapa aguda, en las primeras 24 a 36 horas, lo primero que tenemos que hacer es controlar o eliminar los factores de riesgo metabólicos e infecciosos. Si está deshidratado, lo rehidratamos. Si tiene desequilibrio ácido-base, lo equilibramos. Si tiene hipoglucemia, la corregimos. Si tiene sepsis, empezamos el tratamiento. ¿Ok? Vamos a evaluar la vía de administración de nutrientes. Si el niño lo va a tolerar oral, enteral, continua,
o parenteral total, ¿ok? Eso va a depender de las características de nuestro paciente. Y vamos a identificar compuestos no tolerados por el paciente con un inicio de energía de 50 kilocalorías por kilo por día y un aporte hídrico de 125 a 150 mililitros por kilo por día, con un aporte de proteínas del 10 al 12% de la energía total. ¿Y qué es lo que sigue? Pues vigilar a nuestro paciente porque corre el riesgo de, si a un niño que no comía o no tenía nutrientes, le doy de comer inmediatamente, ¿qué síndrome puede desarrollar? El síndrome de realimentación. Exacto. En la etapa de recuperación del segundo al séptimo día aumentamos el aporte energético a 100 y podemos agregar algunos suplementos como hierro y la vitamina A. En la etapa de convalescencia y rehabilitación nutricia aumentamos la energía para normalizar el peso. Ya incorporamos a la madre a un programa educativo para enseñarle cómo debe de alimentar y nutrir a su paciente, establecer un programa de estimulación psicomotriz y tratamos de llevar a una energía de 110 a 120 kilocalorías por kilo de peso teórico entre el peso real. ¿Okay? Esto es lo que nos va a hacer crecer a nuestro paciente. Incluso está descrito que puede llevarse hasta 130 a 140. ¿Alguna duda de desnutrición? ¿No? Bueno, vamos a continuar con la alimentación en el primer año de vida. La nutrición adecuada durante los primeros 2 años de vida es fundamental para el desarrollo pleno y del potencial de cada ser humano. Tenemos ahí una ventana crítica que es del nacimiento a los primeros 2 años de vida, ya que es una etapa de mayor riesgo, ya que se presenta la desaceleración del crecimiento y del desarrollo. La OMS define como una alimentación complementaria todo aquel alimento líquido o sólido que ingiere el lactante diferente a la leche materna, exceptuando los suplementos de vitaminas, minerales o medicamentos, todo lo que sea en gotas y que le demos al niño como extra, eso no cuenta como una alimentación complementaria. Recordemos que la lactancia materna exclusiva va a ser de los 0 a los 6 meses, ya que tiene un efecto protector contra las infecciones gastrointestinales por su paso de inmunoglobulina, ¿qué tipo? Ok. A partir de los 6 meses, esto recuérdenlo, ya no es suficiente. La leche, pues sí le va a seguir dando a lo mejor inmunoglobulina, pero pues el paciente ya está empezando su propia producción. Ya no es suficiente en ninguno de los aspectos. A los 6 meses se duplica el peso, se torna más activa, el sistema gastrointestinal madura y ya no hay reflejo de protrusión. Esto es súper importante porque un paciente antes de los 6 meses todavía presenta, sí tiene su reflejo de succión y de deducción, sí lo tiene, pero también tiene este otro que se llama protrusión. El niño cada que intentas darle algo de comer, te saca la lengua, lo tira, entonces pues no le vas a poder dar. En la actualidad ya cambiaron las cosas. La EFPAGAN y la NASPAGAN, que son nuestras mayores autoridades a nivel de gastroenterología, dicen que desde los 4 meses ya le podemos dar de todo. Antes eran muy estrictos en cuanto a qué era lo que le podíamos dar de comer al niño, pero ahora ya liberaron todo eso. Incluso el huevo desde los 8 meses. Antes era después de la ahorita lo van a ver esta plática. Creo que todavía les puse el huevo a los 12 meses, pero ya desde los 8 meses. Los alimentos como fresas, algunos alimentos alergénicos ya se pueden dar desde el inicio. Antes lo que decíamos era que no podíamos dar alimentos alergénicos porque íbamos a hacer que el niño presentara alguna alergia. Lo que decimos en la actualidad es no, dale el alimento para tratar de sensibilizar al paciente y que evitemos tener respuestas más severas cuando se lo demos etapas más avanzadas. ¿Okay? Entonces la alimentación complementaria ha cambiado en los últimos años de manera pues impresionante, ya no es lo mismo que antes. Bueno, lo que dice la OMS es que nosotros tenemos que introducir los alimentos complementarios y debemos de continuar con la lactancia materna. ¿Hasta qué edad? Esa es la lactancia exclusiva, no, hasta los 2 años. La OMS dice que hasta los 2 años, exclusiva a los primeros 6 meses, pero ya con alimentación complementaria hasta los 2 años. Algunos pediatras y gastroenterólogos decimos que pues no es necesario tanto, la verdad, pero bueno, ya es lo que cada quien.
quiera, se puede hacer. Y se utiliza la leche materna a libre demanda. Como punto número 2 de la Organización Panamericana de la Salud, continuamos con la lactancia materna más frecuente y a demanda hasta los 2 años. Como punto número 3, practicamos la alimentación perceptiva aplicando los principios de cuidado psicosocial. Es muy importante que nosotros le enseñemos a comer a nuestro hijo. Nosotros vamos a dictar los límites, no el paciente, no el niño. Nosotros tenemos que enseñarle a comer lo que nosotros consideramos que es lo adecuado, ¿ok? El simple hecho de sentarnos en la mesa con el bebé, a los 6 meses ya se sienta, como ya les comentó el doctor Castillo. Entonces, el hecho de sentarnos en la mesa con él, de ponerle su plato y tú ponerte el tuyo y decirle que se lo coma y presentarle los alimentos, primero las verduras y luego las frutas, porque luego se quedan con el sabor dulce y ya después no quieren lo insípido. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a alimentar a nuestro paciente de la manera correcta. Tenemos que darle directamente mamá e hijo, enseñarle, asistir a los niños cuando comen por sí solos, responder a sus signos de hambre y de satisfacción, tampoco vamos a obligarlos, alimentarlos despacio y pacientemente, animarlos a comer, pero sin forzarlos. Si los niños rechazan los alimentos, experimentar con diferentes combinaciones, sabores, texturas y algunos otros métodos. Sí funciona. Minimizar las distracciones durante las horas de comida si el niño pierde interés rápidamente. Entonces, darle tiempo también para jugar y hacer otras cosas para que en el momento en que tenga que comer lo haga bien. Recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor, hablar con los niños y mantener contacto visual. Punto número 4, ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos. No usar biberones. Está comprobado que en los chupones se quedan muchos microorganismos, pueden ocasionar la infección, gastroenteritis y más si no son lavados adecuadamente. Lavado correcto de manos, hay que enseñarlos desde pequeños. La adecuada refrigeración y mantenimiento de los alimentos. Y bueno, ¿qué más? Existen 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Son como las leyes de la alimentación. Los alimentos deben de ser limpios, se deben de separar los crudos de los cocidos, se deben de cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras. Punto número 5, comenzar con cantidades pequeñas de alimentos y aumentar la cantidad conforme el niño crece, mientras se mantiene en la lactancia materna, dice la OMS. Y la energía que se requiere adicionalmente a la leche materna es de aproximadamente 200 kilocalorías al día en niños menores de 6 a 8 años. 300 kilocalorías por día en niños de 9 a 11 meses y 500 kilocalorías por día en niños de 12 a 23 meses de edad. Esta es la energía requerida según la edad y la cantidad aportada por la leche materna. Si ven, esto lo aporta la leche materna. Este color lo aporta la leche materna. A los 6 meses ya no es suficiente. Queríamos 600 y se quedaban 400. A los 9 a 11 meses queríamos 700 a 800 y se quedó en 400. Incluso al año, a los 2 años, disminuye a menos de 400 y todo lo que nos falta, la brecha es muy grande. Es por eso que después de los 6 meses la leche ya no es suficiente. La cantidad de comida requerida depende de la densidad energética del alimento ofrecido, es decir, el número de kilocalorías por mililitro o por gramo. Esto, es que esto ya es un apartado muy específico de la nutrición y pues es hablar de un tema totalmente más profundo. Lo único que se deben de saber es que la leche materna da 0.7 kilocalorías por mililitro y si ustedes hacen la conversión ya no es para nada suficiente. Los alimentos complementarios son más variables y usualmente contienen entre 0.6 y 1 kilocaloría por gramo, lo que da un mayor aporte de hasta 1, va de 0.7 a 1 y se dice cuando los alimentos son aguados o diluidos contienen solo 0.3 kilocalorías por gramo. Entonces, es muy importante que las papillas sean espesas, no sean tan diluidas, sean cocidas, pero se dice que entre menos cocidas mejor porque no pierden todas sus propiedades. Dependiendo de la edad, esta es una guía práctica sobre la calidad, frecuencia y cantidad de alimentos de los niños de los 6 a los 23 meses. Por ejemplo, de los 6 a los 8 meses,
La energía necesaria son 200 kilocalorías por día. Vamos a empezar con papillas espesas y alimentos bien aplastados. Aquí, pero vean, son papillas espesas. Se hacen 2 a 3 comidas por día y aparte se le ofrece la leche materna. Y bueno, dependiendo del apetito del niño, se pueden ofrecer 1 a 2 meriendas, de 2 a 3 comidas con 1 a 2 meriendas, es decir, 5 comidas al día. La cantidad de alimentos usualmente que consumirá un niño promedio en cada comida son 2 a 3 cucharadas por comida. Si se dan cuenta, es súper poquito al principio, pero las mamás se desesperan. Van a ir incrementándolo gradualmente conforme el bebé crece. Por ejemplo, a los 8 meses ya el bebé se tiene que tomar medio vasito o una tacita de 250 mililitros, ¿ok? A los 9 a los 11 meses requerimos 300 kilocalorías por día. Aquí ya empezamos con picados. ¿A qué edad salen los dientes? Según el doctor Castilla. A los 6 meses empiezan a salir los dientes. Entonces, pero no están todos por completo. Cuando ya están todos por completo, llegamos a esta etapa en donde los alimentos ya se deben de administrar finamente picados o aplastados, o alimentos que el niño pueda incluso agarrar con la mano y metérselos a la boca. Se hacen 3 a 4 comidas por día y 1 o 2 meriendas, ya es medio vaso o un plato. Y de los 12 a los 23 meses ya son 550 kilocalorías. Se deben de dar los alimentos de la familia, es decir, lo que coman todos en casa, ya los debemos. Se dice que al año de edad tenemos que integrar al niño a la dieta familiar, ¿ok? Lo que ustedes coman es lo que tiene que comer el paciente. Picado, obviamente no le van a dar la pieza de pollo, hay que desmenuzarla, hay que picarlo o aplastarlo si es necesario, y son 3 a 4 comidas con 2 meriendas. Casi todos son 5 a 6 comidas al día, ¿ok? Y serían 3/4 de un vaso o un plato. El número 6, aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente conforme el niño crece, adaptándose a los requisitos y habilidades de los niños. Esto depende mucho de la edad y el desarrollo neuromuscular del paciente. A los 6 meses, sólidos, semisólidos, en forma de puré. A los 8 meses, son levantados con los 2 dedos, es decir, el pedacito. Y a los 12 meses ya picados finos o picados gruesos, dependiendo del paciente. Nunca alimentos que puedan provocar asfixia. He tenido casos en el hospital en donde cuerpo extraño, llegan con cuerpo extraño en la vía aérea, en niños muy graves, muy delicados, hacen neumonitis químicas importantísimas porque la mamá le dio una palanqueta y aspiró un cacahuate a la vía aérea. Sean muy cuidadosos en no dar alimentos que puedan pasar a la vía aérea y provocar asfixia. Nueces, cacahuates, jamás a estos niños, al menos no el primer año de vida. Bueno, no en los primeros 2 años de vida. 7, aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos complementarios conforme va creciendo. Después ya se da 30 mililitros por kilo de peso. Por ejemplo, un niño que pesa 8 kilos tendrá una capacidad gástrica de aproximadamente 240 mililitros, aproximadamente un vaso o taza lleno de tamaño grande. Esta sería la capacidad gástrica en un niño más grande. Dar una variedad de alimentos ricos en nutrientes para asegurarse de cubrir las necesidades nutricionales. Estas son las brechas a llenar con la alimentación complementaria para un niño de 1 año a los 23 meses que recibe lactancia materna. Vean, la energía ya no fue suficiente con la leche, entonces la vamos a cubrir con alimentos. Las proteínas igual. En cambio, el hierro, es importante que recuerden que tenemos que suplementar el hierro. La leche materna no tiene suficiente hierro. Está descrito que tenemos que dar suplementos de hierro, ¿ok? Es muy importante. El hierro se da como suplemento de 2 a 4. De 2 a 4. Y como tratamiento para anemia, de 4 a 5. A ver, déjenme ver. De 2 a 3. De 2 a 3 y de 3 a 5 se da como tratamiento de anemia, ¿ok? Suplemento de 2 a 4. Y también tenemos que suplementar la vitamina A. Un buen alimento complementario es rico en energía, proteína y micronutrientes, particularmente hierro, zinc, calcio, vitamina A y folatos. No es picante ni salado, es importante, no se le agrega sal ni azúcar a los alimentos. El niño puede comerlo con facilidad, debe ser del gusto del niño y estar disponible localmente y es asequible. Alimentos básicos, cereal, raíces, frutas.
Alimentos de origen animal o pescado, proteína, hierro y zinc. El hígado da mucha vitamina A y folatos, incluso mucho hierro. La yema del huevo da proteínas, muy importante fuente de proteínas y de vitamina A, y debe recibir la parte sólida de los alimentos y no solo el jugo. Recuerden que los jugos se convierten en alta fructuosa y lo único que hace es engordar a los niños y no nutrir. Productos lácteos aportan calcio, proteínas, energía y vitaminas del complejo B. Los chícharos, frijoles, lentejas, maní y soya dan proteínas y hierro. Los tomates, cítricos y otras frutas, además de vegetales de hojas verdes, son fuente de calcio. Las frutas y verduras de color naranja, zanahoria, zapallo, mango y papaya, y las hojas de color verde oscuro, espinacas, son ricos en carotenos, un precursor de la vitamina A y vitamina C. Fuentes de grasas y aceites, la energía da energía y de ciertas grasas esenciales que son necesarias para el crecimiento de los niños. Siempre recuerden aportar omega 3 y omega 6. Eso es súper importante para su neurodesarrollo. Nunca dietas vegetarianas a un niño en crecimiento, nunca. Aunque el papá sea vegano y la mamá sea vegetariana, jamás. No dietas vegetarianas a los niños, al menos no en esta etapa hasta los 2 años. 9. Utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos de vitaminas y minerales para los lactantes de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, vitaminas A, C y D, sulfato ferroso. Aumentar la ingesta de líquidos durante las enfermedades, incluyendo la leche materna. Alentar al niño a comer alimentos suaves, variados, apetecedores y que sean de sus favoritos. Después de una enfermedad, dar alimentos con mayor frecuencia de lo normal y alentar al niño a que coma más. Listo. Este es el último, se los prometo.